Bienvenidos. En salas alternativas se está proyectando Trastornos del Sueño, una película chilena que para mí, ante todo, es una alarma sobre nuestros estados mentales. Por eso hemos invitado a uno de sus directores, a Camilo Becerra. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Haz una síntesis de Trastornos del Sueño. Bueno, Trastornos del Sueño es un retrato, podríamos decir, de una familia, común, santiaguina, Clase media clase baja. media baja, que viven en Puente Alto, en una casa que comparten. Que La película comparte que comparte la abuela, la madre y la el hijo. abuela, la madre y el hijo, claro. Y el hijo trabaja como nochero en un edificio lejos de ahí, y el momento en el que lo despiden es precisamente el que nos sirve a nosotros para mostrar un poco su viaje de regreso a ese espacio que comparte con su familia, y que, a diferencia de lo que uno en general supone, eh, está lejos de ser un espacio grato y cómodo y feliz, sino que más bien es un espacio opresivo y complejo para el personaje. Es una película, oh, yo creo, no sé, agobiante, yo diría, ¿no? En Sí, el sentido de que hay sí. muy gris. Sí, es una película gris, porque, bueno, de alguna manera la porción de la realidad que nosotros queremos mostrar en esa película nos parece así, nos parece gris, nos parece oscura. Siempre quisimos hacer un retrato bastante realista de ese espacio, del espacio familiar, del espacio también un poco de hacinamiento en el que viven ciertas familias, pero también nos interesaba hacerlo desde una perspectiva que está un poco teñida o inspirada en, en ciertas cosas visuales, sonoras que trabaja el terror. Entonces nos interesaba esa como idea de una atmósfera un poco terrorífica para abordar situaciones que son cotidianas, pero que no por ser cotidianas eh, no guardan secretos oscuros. Sí, Yo creo que es peor que terrorífico. En el sentido de que lo terrorífico siempre puede tener como la sorpresa, claro, siempre hay claro. como la acción, siempre uno puede salvarse el peligro, pero esto es tan plano Sí, eh, que después de ver la película es como que cada vez que entro a un edificio o en el metro, donde sea, uno, o yo trato de ver dónde están los Joel, ¿no? El protagonista, claro. que pueden estar ahí como al acecho de estos personajes grises que en cualquier minuto más, que siempre está al borde de reventar. Sí, sí. Nosotros queríamos en el fondo mostrar un personaje que se reprime permanentemente, y por lo tanto es como una especie de bomba de tiempo también. Una especie de Chile que siempre una bomba de tiempo y nunca revienta, ¿no? Bueno, claro, podría interpretarse así. Sí, nos interesaba esa idea de situaciones que parecen, digamos, inverosímiles si uno las compara con las ficciones o los dramas que uno acostumbra a ver, donde los personajes tienden a reaccionar muy evidentemente frente a las circunstancias. En este caso, más bien un personaje que no parece reaccionar, como desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, la mayoría de nosotros muchas veces, y que por lo tanto vuelve muy sorpresivo sus actos de violencia, pero sin embargo toda la película se encarga un poco para mostrar de dónde viene esa energía acumulada que tiene el personaje y que está reprimiendo permanentemente. Sí, ahora, bueno, tradicionalmente en Chile los actos de violencia son o con trago, con droga, Claro, que es cuando sale esa represión, ¿no? claro. Esa energía, como tú dices, reprimida. Eh, y en eso yo creo que la película muestra bien eso. Ahora, a mí me llama la atención la estética, Mm, porque, es decir, a mí me parece que claramente esto es cine. Es muy difícil de transmitir lo que ustedes logran a través o de música, de literatura, ujú. pero la estética es fea.
Es decir, no hay concesiones, no hay una posibilidad, o a mí es la impresión que me quedó, no hay un atardecer bonito en Santiago, Ah, claro, claro. no hay una escena de sexo bonito, el sexo es lo más feo que he visto, ¿no? Sí. Sí, bueno, a nosotros nos interesaba acercarnos un poco a ese contexto, digamos, a esa familia y a los conflictos del personaje de una manera directa, podríamos decir. O sea, nosotros decidimos, fue una opción desde el comienzo, trabajar en la puesta en escena un espacio más bien abstracto, no describir el espacio, vale decir. Una idea que para nosotros es súper importante en la película es la del encierro, la del hacinamiento, Sí. que parte siendo algo físico. O sea, efectivamente son personajes que habitan en una casa donde no caben los tres, entonces hay una falta de espacio ahí concreto y evidente. Y luego eso repercute en los proyectos, en la personalidad de los personajes, en lo que esperan, en lo que buscan, en cómo se reprimen, etcétera. Entonces, nosotros queríamos, más que describir el espacio, queríamos trasladar la sensación de vivir el encierro al espectador. Entonces, por lo tanto, optamos por que básicamente, prácticamente el espacio está fuera de campo, digamos. O sea, todo es un espacio que uno siente, pero tiene que imaginar más que ver. Nos parece que igual hay muchos ejemplos en el cine chileno de atardeceres y cosas como... Nosotros más bien queríamos mostrar el fuera de campo de eso, ¿no? No, bueno, ustedes trabajan los desenfoques, Sí, los sí. desencuadres, Sí, que tiene que ver un poco con la estética fea sí, que tiene, es decir, que tiene que ver con muchos de los productos que se venden, no sé, en las grandes tiendas, claro. que tiene que ver con material de desecho, con esta Sí, cerámica imitación, mala imitación de madera, sí, eh, con vidas grises, ¿no? claro. Donde realmente hay poca pasión, porque en la película no hay futuro, por así Sí, decirlo, sí, no hay mucha... Y yo creo que es algo que pasa en Chile, es decir, bueno, yo lo escribí, a mí me parece que Trastorno del Sueño es como una alarma. Es decir, yo la vi como una alarma, es decir, así estamos viviendo, o así vive una parte importante de la población. claro. Sí, para nosotros era importante no... O sea, quisimos no trabajar la idea de un personaje que se transforma, digamos, o sea, que parte en un punto y luego al final de la película es otro, o algo descubre, o etcétera. No nos interesaba tanto eso, nos interesaba más bien un retrato, podríamos decir, estático, pero donde existiera la posibilidad de sumar capas o sumar dimensiones en esa construcción. Y luego en relación al lenguaje de la película, además del tema del espacio, nosotros trabajamos mucho con la improvisación con los actores, o sea, estábamos buscando que las actuaciones fueran lo más naturales posible, o sea, que, digamos, tuvieran un poco el tono de la vida cotidiana, absolutamente. Entonces, digamos que jugamos mucho a la improvisación, los actores tenían mucha libertad de moverse en el espacio, de hacer cosas, digamos, impredecibles. Entonces, eso también nos permitía a nosotros que la cámara tuviera un poco esa violencia que trabaja la película, como que nos parece que ayuda a transmitir también la violencia que hablábamos al comienzo, como esa tensión que está reprimida en los personajes. ¿Cómo eligieron a David Hernández, el protagonista? Sí, Porque hace un papel muy difícil. sí, Yo siento sí, que es difícil. es un papel muy difícil y Sí. creo que lo hace muy bien. Sí, a nosotros nos gusta mucho David también. Estamos muy, muy contentos con su trabajo y con haberlo conocido, con la relación que generamos. En realidad, Sofía Paloma Gómez, que es la codirectora de la película, que no pudo venir hoy, ella es actriz de profesión. Estudió actuación y David fue compañero de ella en la escuela. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en la idea de Trastorno, y empezamos a escribir el guión, etcétera, empezamos a hacer, antes de digamos, de terminar ese proceso, decidimos hacer un casting y empezar a seleccionar a los personajes para escribir en función de actores concretos. Entonces hicimos un casting muy corto,
donde invitamos a algunas personas que nos interesaban y uno de ellos fue David y nos pareció súper interesante el diálogo que tuvimos en ese casting. Entonces finalmente empezamos un trabajo que fue básicamente invitar a David a insertarse durante algún tiempo en la casa de Angélica y Rosa, que son madre e hija en la película y también madre e hija fuera de la película, digamos. Y lo que nos sorprendió mucho de David era la generosidad con la que trabajó con nosotros, digamos. O sea, le interesó el proyecto y aportó muchísimo en eso. Y nosotros básicamente no le pasamos el guión, o sea, terminamos de escribir el guión, fuimos desarrollando ese guión, pero no le entregamos el guión ni a él ni a ninguno de los actores, porque queríamos un poco jugar a esta improvisación guiada con los actores, cosa que de pronto otro actor podría, digamos, no estar de acuerdo, pero en este caso David fue súper generoso, entendió muy rápidamente lo que estábamos buscando y empezó a aportar desde su propia sensibilidad y desde su propio trabajo en alimentar esa sensación de naturalidad que nosotros queríamos y estábamos buscando. Sí, la película, es decir, es casi una docuficción, ¿no? Entre documental y ficción. Sí, hay una tensión ahí como que se instala, sí. Sí, que tiene que ver con la cámara, que tiene que ver Sí. con los encuadres, que tiene que ver con las mismas situaciones, ¿no? Sí, sí. Donde a veces uno no sabe para dónde va la película, es decir, como que se va metiendo en una realidad, pero sin necesariamente mucha historia. Claro, Pero claro. normalmente las películas relatan una historia. Aquí casi se relata una situación. Sí, bueno, el documental, bueno, Sofía después de estudiar actuación hizo un máster en cine documental y hizo un documental, de hecho tiene una sensibilidad muy documental, Sofía, y a los dos nos interesa mucho el documental, entonces claro, cuando empezamos este trabajo teníamos en la cabeza más documentales que ficciones, digamos, en términos estéticos, en términos de procedimiento. Sin embargo, una cosa que me parece interesante plantear, hubo un trabajo actoral, digamos, un trabajo de actuación muy profundo, y donde tanto los actores profesionales que participan en la película como las actrices naturales que participan y los actores naturales que participan en la película fueron invitados a trabajar en la construcción de personajes, en todo lo que eso significa, digamos. Eh, y por lo tanto, a mí me parece, yo también, además de la actuación de David, Sí. estoy muy contento y conforme, igual que Sofía, con el trabajo que hizo tanto la madre como la hija, La hija. que aparecen en Es la decir, película. la madre y la abuela de Joel, digamos. En la Exacto, película. la madre y la abuela de Joel en la película, y que es un trabajo actoral. Tremendo. O sea, No, actoral, grande, sí. completamente. Ahí no es que nosotros dijimos, vamos, hagan su vida cotidiana y nosotros las grabamos y punto. No, ahí hay un trabajo de construcción de personaje de ellas Importante. muy importante. Sí, no, y tiene esa escena. Sí, hay escenas cotidianas, pero En terribles. la casa, con Sí. esa piscina que hay, esa como piscina, son rudas. Sí, Es decir, y es cotidiano al mismo tiempo, sí, pero sí. sí, sí. Esa era la idea, como trabajar cosas muy cotidianas, pero intentando establecer a partir de cosas muy quizás mínimas, que debajo de esa cotidianidad se esconde algo terrible. La frustración. Es Sí, decir, mucha frustración. la frustración, el trauma. Sí. Hay hartas referencias también a los traumas de los personajes. Aparecen Sí. como pequeñas luces, como pequeños destellos. Claro, como la tía cuando. Como la tía, como ciertos sueños que relatan los personajes y que dejan ver algunas cosas que si uno les presta atención es como una pequeña fisura que permite ver algo bastante feo o monstruoso. Camilo, si tú, no sé, a las personas que están viendo esta conversación, ¿qué referencias cinematográficas podría dar en relación a esta película? Montones en realidad. Como nosotros con Sofía somos muy cinéfilos, nos interesa mucho el cine y a pesar de que cuando empezamos a hacer esta película no teníamos, digamos, ningún referente muy Sí. claro, digamos, no estábamos como dialogando con ninguno en especial.
estábamos viendo un montón de cosas, digamos. Por ejemplo, a mí siempre me ha parecido fascinante el cine de John Cassavetes, me atrae muchísimo. Eh, También en esa época, más o menos, descubrí a un director que no conocía, un director húngaro que se llama Béla Tarr. Y sobre todo las primeras películas me sorprendieron porque también tenían una cosa como casavetiana, como un juego de improvisación, había ahí una cosa con la cámara que yo creo que también nos, nos inspira, digamos, todavía. Y también algunas referencias más locales también. Por ejemplo, a mí siempre me impactó mucho la película El Peje Sapo, lo que hizo José Luis Sepúlveda en esa película, y después el cine que hizo junto a Carolina Driasola. Ese cine también me parece que es de lo que más me interesa personalmente en lo que se está haciendo en Chile hoy. Entonces, hartas cosas, digamos, pero todo lo que tenía que ver con cotidianidad, con lenguaje, con búsqueda de un lenguaje, como de abordar un poco la película desde un lenguaje distinto. Y también la simpleza, un poco la simpleza de la puesta en escena, vale decir. Nosotros grabamos básicamente con una cámara y ya, digamos. Entonces, eso nos permitía trabajar muy libremente la actuación, que era lo que nos interesaba. Si de pronto hubiésemos metido dollies, luces, etcétera, creo que la estética sería muy distinta y probablemente el trabajo actoral habría perdido un poco de la profundidad que nosotros quisimos conseguir con la película. No, pero yo creo que precisamente la ausencia de esos focos y todo lo más hace que el ambiente sea más opresivo, que sea mucho más naturalista, más Claro, claro. documental por ahí. Claro, digamos, entonces siempre tuvimos esa idea, digamos, y- nunca pensamos hacerlo de otra manera, digamos, siempre fue ese el perfil, la propuesta. Sí, a mí me sorprende porque finalmente siendo una película gris que uno puede decir bastante plana, en el sentido de que se va metiendo en un ambiente, una atmósfera muy psicológica, si se quiere Claro. decir, no concede, pero nada. Sí, Es decir, sí. parecen... Sí, recuerdo que lo conversamos alguna Sí, vez. Sí. eh, Sí, hay poca concesión, es cierto, hay poca concesión. o mucha consecuencia. Pero podemos poner otros Claro, términos. Mucha claro. consecuencia con una idea de mostrar un ambiente Sí, que más en Chile no se ve. Si nadie ve a los conserjes, nadie ve a los barrenderos. sí, bueno, quizá eso también nos inspiraba mucho, digamos. Hay mucho mundo que uno pasa al lado y no ve y están ahí. Mm, Y es mucha gente. sí, Y hay barrios enteros que no se ven. sí. Sí, bueno, eso también era muy importante para nosotros, como mostrar eso y además mostrarlo de una forma que en general digamos, tiende a estilizarse un poco. Nosotros no queríamos como embellecer ni estilizar nada, más bien queríamos mostrarlo con la rudeza con la que lo sentimos, digamos, y con la que lo experimentamos. Eh, sí, lo de la no concesión también fue una idea que tuvimos desde el comienzo y seguimos hasta el final. Y de hecho estábamos un poco preocupados porque, no preocupados, pero estábamos intrigados en realidad con cuál iba a ser la reacción de la gente que participó en la película, porque obviamente como ni siquiera habían tenido acceso a un guión, se encontraron con la película en el estreno. Y Y nos sorprendió mucho la respuesta. Sobre todo, digamos, de Angie, o sea, Angélica y Rosa, que son la abuela y la madre de Joel, porque les pareció muy interesante la película. También, obviamente, no consideraron que era una película feliz ni nada, digamos. O sea, por supuesto que vieron ese mismo color gris que está en la película, pero les hizo sentido. Les hizo mucho sentido. Entonces, luego en las siguientes proyecciones de la película, invitaron al resto de la familia, amigos. Y eso nos parecía bastante interesante porque es como, no sé, abrir un diálogo también. De hecho, esas fueron las discusiones y las conversaciones que se generaron. Abrir un diálogo también sobre cómo se muestran ciertas realidades en otras películas o en otro, qué sé yo, en la televisión, etcétera. Entonces, digamos que les sorprendió, pero les hizo sentido. Entonces, eso es lo que nosotros esperaríamos que ocurriera
en general. Como puede ser un poco choqueante la experiencia de ver la película, un poco asfixiante, pero, pero también en la posibilidad de, eh, no sé, apreciar una manera diferente de mostrar temas que son tan cotidianos y que se muestran en general de una manera más estilizada, estetizada, etcétera, con más concesiones. Es decir, con todas las O con todas las concesiones y concesiones. hechas, sí, coloreadas para el gran público. Claro. Bueno, Camilo, agradecerte que hayas venido, invitar a que veas la película. A mí me Sí, parece sí, por que favor. es una de las películas del año, sí, interesante del año, que este ha sido un buen año para el cine chileno en términos de producción, Sí, pésimo en términos de público, sí. y claramente esta es a mi parecer, es una de las películas del año. Muchas gracias, eso. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Que estés muy bien. Igualmente.